religión doméstica en Roma y en Grecia también. ¿Por qué más de Roma que de Grecia? Pues porque en verdad sabemos mucho más. Primero yo voy a hacerle un poco de introducción, Dani nos va a hablar de cómo era esta religión dentro de casa y Eva lo que sería fuera de casa. Vamos a empezar con qué es la religión doméstica. Es una religión que se lleva a cabo en casa, la mayor parte de ella, por lo menos al principio, como nos va a contar Dani, y son los cultos que lleva a cabo la familia, ¿vale? La familia en Roma entendamos todos los que viven en la misma casa, incluidos los esclavos, ¿vale? Es lo contrario a las grandes fiestas públicas que hay, pues, las Panateneas, las Dionisíacas y todo eso, que son todo el pueblo en la misma calle. También hay algunas de estas fiestas de las que vamos a hablar que sí que se llevan a cabo en grupos más grandes, no solo la familia. Dentro de lo que sería el grupo de la familia, que como os he contado, incluye también a los esclavos, o sea, la familia así un poco más extensa, es el pater familias el que funciona como sacerdote y hace las labores de eso, las oraciones, reúne a la familia, dice las palabras y todo eso, ¿vale? También hay otros de estos ritos que son un poco más amplios que se llevan a cabo en la curia. Pues dentro de esa curia, el encargado el que funciona como el sacerdote se le llama curión, ¿vale? Y luego ya cuando es una fiesta un poco más grande, pues ya serán las senadores, todos los pontífices y todo eso, ¿vale? Vamos a hablaros un poco por encima, porque si no también estoy aquí, por ahí algo, sobre las divinidades de la familia dentro de la casa. Los que nos han enseñado toda la vida en historia y en el cole y todo eso son los lares, los manes y los penates. Esta foto que os he puesto es del Museo Arqueológico de Nápoles y salen unas imagencillas de unos lares. Nos va a hablar Dani sobre las imágenes y tal en su parte, así que no os voy a contar nada más. Los lares son unos dioses que son los tutelares de la familia y protectores de la casa. Para honrarles y darles sacrificios y tal, lo que se hacía era nombrarlos al bendecir, entre muchas comillas, la mesa. Siempre antes de empezar a comer lo que hacían era pues darles las gracias a los lares por cuidar de la familia también y todo eso, ¿vale? Había una noche especial al mes en la que toda la familia ponía figuritas de cada uno de ellos en las paredes. Y el día siguiente, en teoría, estos lares han bendecido esas figuritas. Para los esclavos eran bolitas y para las personas eran como peluches de la forma de la personita, ¿vale? Para que los lares pudieran darles su bendición y las personas que estuvieran representadas en las paredes estuvieran benditas o bien, ¿vale? Que no les pasara nada malo. Estos lares tenían que estar sí o sí representados en la casa, tanto como pinturas en la pared o lo que sea, como lo que nos enseñaban y sale en las pelis, por ejemplo en Gladiator y tal, como unas figuritas. Los Mm, Action Man de la época. Eso es, la Barbies, La ¿vale? Barbie, sí. Los penates, que es a los que vamos ahora, son los protectores del hogar, ya no solo de la vivienda, sino del hogar. Sus imágenes, que estas sí también podían ser o pinturas o figuritas, se guardaban en el tablinum y al lado del tablinum, donde se guardaban los penates, estaba un fuego pequeñito, una vela o algo así, para que estuvieran cerca de lo que es el hogar. Pero no la chimenea grande, sino pues un mini hogar para ellos, ¿vale? El nombre penates viene de la palabra latina penus. Nosotros lo hemos traducido, nosotros, en castellano, se ha traducido como despensa. Se sigue manteniendo la raíz pen, que es de donde vienen los penates. A ellos también se les daba libaciones y ofrendas de comida. La más normal, la más habitual que se les hacía era sal y harina. No te vas a poner a asar aquí un solomillo para una divinidad, ¿vale? Le das un poco de sal, cuenta como comida y ya has hecho lo tuyo. Luego se quejarán de que no los defienden, ¿sabes? Si le das un poco de sal ahí. La última que nos enseñan en el colegio y todo eso son los manes. Los manes son los espíritus de los antepasados, entonces también son dioses particulares de cada familia, se encargan de que les vaya bien. Siempre que pienso en los manes, me acuerdo de la escena de Mulan. Están todos los fantasmas, entre otras muchas comillas, de los antepasados, velando por el bien de la familia que está viviendo. Es algo así. Y después tenemos otros
otras deidades menores como los genios. Esta la he puesto porque me hace mucha gracia, porque los genios son el numen, es decir, la divinidad, tutelar de los hombres y de las cosas. Es como, otra vez muchísimas comillas, ángel de la guarda, ¿vale? Cuando nacía un bebé, se le asignaba un genio y este genio era el que iba a determinar cómo iba a ser esta persona. Claro, como era el genio el que decidía si ibas a ser una persona alegre, una persona no sé qué, tener mal genio quiere decir que si te ha tocado un genio que ha hecho que tu carácter sea duro, que tengas mala leche, es que tienes mal genio, ¿vale? O sea, que como tu carácter te lo ha puesto el genio, pues se dice por eso que tienes mal genio. Pues sí, mola un montón. En las representaciones normalmente se le representa como una serpiente. Por eso aquí en la foto que veis hay dos serpientes, porque están los lares arriba y la serpiente. No solo las personas, los individuos, tenían un genio, sino cada vez que, yo qué sé, vamos a hacer una asociación de algo y necesitamos que alguien pues nos bendiga o vele por nosotros, pues tendremos un genio. Nosotros como clasicoteca tendríamos otro genio. No siempre se representa como una serpiente porque dependiendo pues eso, de qué grupo sea, no va a ser siempre una serpiente, puede ser otro animal o otra representación. Además, Sí, simplemente que la serpiente también tiene mucha relación con la prosperidad y demás. Siempre es como un animal que siempre se relaciona con todo esto que hemos hablado alguna vez también de el volver a empezar y el regenerarse. Siempre tiene que ver mucho con la prosperidad. Es que claro, teniendo en cuenta que en la antigüedad todo te podía matar, pues básicamente pones claro. representaciones de cosas que te protejan continuamente. Los antepasados no se deifican, no se convierten hasta muy posteriormente, no se relacionan con divinidades. Las Imagines Majorum es un tipo de culto que se hace a los antepasados muertos, no porque ellos les defiendan, no como los manes, que son protectores, sino como una manera de recordar sus antepasados, de tener una legitimidad en su familia y de verse representados, ¿no? De decir, joder, que nosotros tenemos una familia aristocrática desde hace tanto tiempo. Parte de estos dioses del hogar, había otros dioses mucho menores. Cada parte de la casa tenía que tener un protector especial. Por ejemplo, las puertas y ventanas, las cosas que se abrían, lo que se llama batientes, tenían un protector que se llamaba Fórculos y que solo velaba por que se abrieran y se cerraran las puertas. O sea, de esto que nos pasa de hay un poco de viento y se ha abierto una puerta, pues eso en Roma no pasaba, porque tenían ahí al Fórculos echando el ojo, ¿vale? En el dintel, en el umbral de todas las puertas de la casa, estaba el Limentinus. Siempre en casi todas las religiones lo que es la puerta, los dinteles y de las puertas tienen muchas metáforas y está muy protegido, muy sacralizado porque es la puerta de tu casa, es lo que la gente ve cuando va a entrar, es lo último que la gente ve de tu casa cuando va a salir. Entonces, es un sitio importante. Por si no era suficiente, todas las entradas y salidas, ya fueran pues eso, puertas o un agujero que tuvieras o lo que fuera, incluso el impluvium, un agujero que tenían en el techo como en un patio andaluz más o menos, estaba otra divinidad que se llamaba Carna. Claro, como no tenía techo esa parte, en la creencia romana se pensaba que podía entrar por ahí cualquier ser no mortal que quisiera hacerles bien o hacerles mal, pero para hacerles bien ellos ya tenían los suyos de su casa y no les hacía falta más. No entraría nada en una casa romana sin que tres divinidades se enteraran de ello. Para el dinero también tenían tres divinidades. Estaría la pecunia, argentio, también pecunia significa dinero en latín, argentio significa plata en latín, y luego esculano también. Y por último, encontramos los lémures. Los lémures se tenía la creencia de que vivían en el suelo y es lo más parecido a lo que conocemos nosotros ahora mismo en nuestra cultura como fantasmas. Estos fantasmas, estos lémures, aparecían normalmente los días 9, 11 y 13 de cada mes. Eran los días como de mal agüero. Se decía que estos lémures eran los espíritus de los muertos que habían muerto mal o que no se les había enterrado bien. Que no podían ir al más allá porque no se les había enterrado bien. Entonces, como se habían enfadado con los vivos, iban pues haciendo como lo mismo que los fantasmas de ahora en las pelis y todo eso. Atormentar a los vivos y tal, porque es culpa suya que ellos estén aquí. Y las razones para convertirse en lemur, en fantasma, es que murió la persona
sin tocar el suelo. Si morías sin tocar el suelo, te convertías en lemur. Si luego, una vez muerto, aunque hubieras tocado el suelo, no te hacía en tu familia los rituales pertinentes, te convertías en fantasma también y los ibas aterrorizando por la vida. Es decir, tenía que morir en avión. Eso quizá no ha quedado del todo del todo claro, ¿no? Ahí está la cosa. A ver, la muerte sí que tiene mucho contacto con el suelo. En plan, te tienen que enterrar, no te mueres, estás tumbado. Tendrá más que ver con no tener tus, o sea, tu enterramiento y tus funerales Claro. propicios. Claro, pensad que el Hades está bajo tierra, entonces es una de las deidades tectónicas que se llaman relativas al subsuelo. Entonces, claro, también es eso, que hay muy pocas posibilidades de morir en la antigüedad si no es en contacto con la tierra, ¿no? Tónicas CT, que veo a No Soy Ross ya haciendo chiste de una bebida. Bueno, el inframundo, el Hades está en el subsuelo, en época oscura está al norte, no es en el subsuelo. Vale, pues justo, vamos a ver cómo es la religión en la propia casa, que ya tiene muchísimo que ver con lo que nos ha contado Irene, pero que tiene algunas especificaciones que hablar. Porque hablamos de religiones privadas, de religiones domésticas, pero ¿qué pasa? En Grecia y en Roma, eso de dividir la vida pública y la vida privada es difícil. En las viviendas hay poca parte de lo que realmente es privado como tal. Vamos a ir viendo un poco que es más complicado que eso. Y tiene mucho que ver también para sobre todo las fuentes que nos han quedado para estudiar estas cosas, obviamente Pompeya. Pompeya nos ha ayudado mucho para entender un poco cómo funcionaban las religiones, pero también lo interesante es que ya no es necesariamente, no tenemos que acudir a las grandes villae para ver todas estas iconografías y toda esta religión doméstica, sino que bueno, hay casas relativamente humildes en las que podemos encontrar cómo se confeccionaba todos estos cultos que está comentando Irene y que se entremezclan con otras cosas. Por ejemplo, con la mitología. Tenemos que imaginar las casas, las más humildes, pues tendrían estas figurillas que ha comentado Irene, que luego vamos a ver algunas, y claro que iban a tener esa simbología, pero claro, nos ha quedado menos. Incluso los espacios que están dedicados a las divinidades domésticas se entremezclan con las grandes escenas de la mitología, que no necesariamente tienen que tener la misma explicación. De hecho, cada casa compartía su propio sistema narrativo, ¿no? Ponía los mitos que quería o ponía las alegorías que prefería, sus mensajes propios, ¿no? No es necesariamente un canon. También son situaciones de ritos de paso que las protagoniza el Pater Familias. Entendemos un rito de paso como una actuación semi-religiosa, en el sentido de político y religiosa más o menos, que tienes que hacer, al menos en Grecia y Roma, para dar un paso más, una significación más a tu persona como ciudadano, ¿vale? En la sociedad. Aquí os un par de ejemplos donde, por ejemplo, tenéis dos escenas. En la derecha está Polifemo y Galatea, y a la izquierda el famosísimo juicio de París. Están ahí que sí, intentando convencer y demás, para que tengáis en cuenta que el mundo público y el mundo privado también se va uniendo. Pero uno de los puntos importantes en el que se centra ese culto se hace muy típica, por ejemplo, para personas medianamente acomodadas. No tienen por qué ser ricas ni muchísimo menos, pero bueno, medianamente acomodadas. Se hace muy, muy típico las casas de una o dos pisos, en las que está dividida por estancias y normalmente está distribuido en torno, una de las partes, en torno a un patio central, que es el que estamos viendo, el peristilo o pseudo peristilo, no tiene ni por qué tener toda esa apertura, y luego rodeada de jardines, estatuas, toda la cultura material que se va encontrando, las lucernas, los platos, toda la cerámica sigue teniendo esa iconografía. Entonces, de nuevo, entrar en un culto familiar, en una unidad religiosa familiar, prácticamente significa tener iconografía por todas partes. Y ahí al fondo vemos un larario, que no es tan típico como el que ahora vamos a ver, que es como más vistoso, ¿vale? Este es pues lo que os digo, el típico larario. Es el lugar donde un poco se recogen esas deidades de lares, manes y penates que estaba comentando Irene. La de la derecha es un registro arqueológico y el de la izquierda es una pintura que se hizo en el siglo XIX. Ahí es donde se colocaban las figurillas y era un espacio
donde realizar pues eso, el culto a los dioses familiares y a los dioses de protección. Normalmente estaban en el atrio, en ese patio, perdón, que os hemos dicho. También podían estar en las cocinas incluso. La primera parte es la evocatio, ¿vale? Que es como el llamarles. Pero es gracioso, porque primero tú tienes que llamar al dios, pero tienes que llamar al dios correcto, porque ya habéis visto que esto es una partifiesta. O sea, aquí se apunta cualquier deidad y tienes que ser muy concreto. De hecho, luego hay algunas fórmulas, por ejemplo hay una que dice sis quocunque tibi placet nomine, que es así un poco como, bueno, para no liarnos es como, bueno, tú eliges el nombre, el que más te guste, pues ese para ti, ¿no? Para no fallar. Imagínate, dices a los dioses protectores de la casa, quiero hablar con vosotros, y vienen 25, ¿sabes? Claro, Pues exacto. no, Exacto. O te vienen otros, ¿sabes? Y en el pensamiento religioso antiguo como tal, los nombres tienen muchísima importancia. Y se ve en los propios títulos de los emperadores que tienen 200 porque sirve para relacionarlo con la religiosidad, con su familia, con los objetivos de poder. Pasa con los faraones igual en Egipto. Entonces, lo del nombre no es una tontería, ¿eh? Partimos de la base de que se pueden hacer en días concretos, que son cuando se celebran esos ritos de paso que tienen relación con la sociedad entera, con festividades concretas, y luego a la hora de pedir cosas no tienen horario. Son como no son como el Corte Inglés, tú puedes llamarles cuando sea necesario. No, lo de darles un poco de la comida, lo de la sal y todo eso, sí, claro, tiene que ser a la hora de la comida y a la hora de la cena. En la hora de la cena, un niño de la familia le daba su plato al dios. Pero sí, eso sí que era a la hora de la comida, justo antes de comer, como bendecir la mesa, digo, y luego justo en la cena. Y entre la comida y la cena, te deja comida en el arario, que, por si tienen hambre los señores. Pasaría el perro de turno, se lo comería y ya diría, ya están satisfechos. Vamos a dormir tranquilos, que están satisfechos. Entonces, la primera era invocarlos. La segunda era convencer de por qué se merecían su atención, su fuerza, su poder. Pero bueno, esas peticiones tendrían que tener como una especie de argumentación de por qué lo merecían. Pueden apelar pues a que son de la familia, a que ya les ayudaron en otros momentos, o sea, hay peticiones en la epigrafía, por ejemplo, que sí hacen eso, ¿no? Como cuando me ayudaste en esto, pues ahora tendrás que hacer esto. O como yo te he dado esto, pues ahora merezco esto, ¿no? Y pasa en el mundo griego también, los mortales van un poco como que saben que no se pueden enfrentar a los dioses, pero cuando se trata de exigir sí que se ponen farrucos. Y en Homero, por ejemplo, se ve un montón, es como, pero si yo te he hecho esto, ¿cómo no me vas a hacer lo otro? ¿Sabes? Es un negocio, ¿no? Yo te doy unas cosas y tú me respondes. Totalmente. Y de hecho, me encanta que hayas dicho eso, porque es que hay muchos autores que han relacionado las peticiones con los contratos. Es decir, que se parecen mucho cómo piden las familias a sus dioses personales las cosas a cómo realizan los contratos. Y ese es otro argumento que se ha buscado para el por qué las mujeres no pueden hacer estas peticiones, no al nivel del paterfamilias. Entonces, terminas de hacer la alabanza, terminas de contar por qué lo necesitas, por qué lo quieres y por qué lo mereces, y luego es cuando haces la ofrenda. En términos públicos normalmente se realiza un sacrificio, y en términos privados es más una ofrenda, como estaba comentando Irene. A veces incluso ponías una tablita de cera, que era muy común para la escritura, cuando se llegaba a cumplir, pues realizabas esa ofrenda. Todo esto estaba muy formulado. Era como hacer burocracia. Tenías que seguir estos pasos, estos pasos, estos pasos. Si algo salía mal, se consideraba que la conexión estaba rota. ¿Qué pasa? Que esto a lo mejor en lo doméstico no afectaba tanto porque no era un proceso tan largo, pero en sacrificios públicos podía llevar horas y horas, porque había veces que se tenían que trasladar los animales, a los animales cuando se les mataban no podían gritar, no podían escapar, entonces con que pasase eso tenían que repetir todo porque la conexión se había roto. A veces sí vas que... por la vaca 99 y te tocaba volver a empezar, ¿sabes? Ese es uno de los ladarios más conocidos. He girado, pero es otra pintura. En el centro se encuentra el genio y además abajo, si veis, también está la serpientilla, pero está vestido como se vestían normalmente tanto el paterfamilias como los cargos pontificios, ¿no? Cuando llevan esto, no eran rappers, ojalá, cuando llevaban la cabeza velada es que tenían cargos sacerdotales. Y a los lados, los lares. Arriba se ve un cuchillo y se ven otras herramientas que se dedican para estos sacrificios, para estas ofrendas. En azul. Sí, en el azul, en el frontón, sí. Y lo que llevan las imágenes en la mano son ritones, que son como cerámicas, en los que normalmente se hacen libaciones, que es otra parte
del proceso de todas estas ofrendas, ¿no? Las libaciones de líquido, de agua, de vino, que se realizan porque nutren al suelo. Como se entienden un poco como contratos, si pides algo muy exigente, tiene que ser recíproco, exacto. Tiene que ser recíproco dentro de las posibilidades de la familia. Claro. Es decir, si hay una familia que no puede permitirse casi unas lentejas, que de unas lentejas es el precio más grande, ¿sabes? Uh-huh. Además, si os fijáis en la mitología, los héroes griegos lo que sacrifican siempre es carne. La carne es súper cara, o sea, la gente normal no va a sacrificar carne. Claro, porque son aristócratas. En Homero se flipan y cada vez que quieren pedir algo hacen una hecatombe, que es la muerte de 100 bueyes, pero es que eso no pasa. Y simplemente quería terminar con una reflexión, que lo hemos estado comentando un poquito, con una reflexión de lo que es la familia, que lo ha comentado un poco Irene, ¿no? Y que está muy basada también en el oikos griego. Tened en cuenta que la religión doméstica, por eso, no es del todo extrapolable a que sea solo privada. Porque la familia ya incluye, como ha dicho Irene, los esclavos, pero también incluso las relaciones clientelares, es decir, económicas y legales, que tengan. La familia es algo muy extenso. Y eso entra en el término de lo doméstico. Hay lararios para esclavos también, como parte de la familia que son. Bueno, voy a hablaros de la magia fuera de casa, o sea, perdón, de la religión doméstica fuera de casa. Me voy a centrar en Grecia, pero tiene muchos aspectos en común con la religión doméstica fuera de casa en Roma, ¿vale? Y ahora os cuento por qué. Empiezo hablando de magia y dónde encontrarla. Magia. Claro, es que no me veis gesticular, qué triste. He hecho el vídeo esponja en el que dice Magic. Dice Imagination, pero existe también con Magic. No pasa nada, os lo imagináis. Vale, la magia. La magia en el mundo antiguo se define como todas aquellas prácticas que están destinadas a obtener cualquier fin mediante lo sobrenatural. Esto es una definición muy amplia y que, además, si la analizáis, raya con la definición de religión. La frontera entre religión y magia es simplemente lo clandestino. Entran muchas prácticas que no están subsanadas oficialmente por el Estado. Esto empiezan siendo desde deidades más secundarias hasta prácticas bastante reguleras. También porque a veces es muy difícil establecer un límite claro y de hecho se considera parte de la magia a veces la adivinación. En Grecia el acudir a un oráculo era algo muy habitual, es decir, eso no deja de ser adivinación. Os voy a leer una cita que es en parte otra definición de magia que me gusta un montón. La magia no es sino el arte de hacer creer a la gente que se hace algo respecto a aquellas cosas de la vida de las que, como todos sabemos, no podemos hacer nada. La magia es el arte que hace que quien la practica se sienta mejor en lugar de peor. Por supuesto es todo un engaño, pero ¿quién puede soportar la cruda realidad, especialmente cuando hay un medio para evitarlo? Se parece mucho a las prácticas que existen y existían, sobre todo en los pueblos, de magia, es decir, de supersticiones. Todas estas prácticas son muy antiguas. Tienen una parte común, pero no dejan de ser prácticas distintas. Llega un momento en el que pasa también incluso en el cristianismo. Simplemente llega un momento en el que se percibe un dios como una entidad tan poderosa que también para pedirle que me ayude a recuperar la túnica que me han robado, no voy a acudir a un dios. Voy a acudir a entidades más pequeñas que son más asequibles. También pasa como en el culto que hay en los pueblos a las vírgenes o a ángeles en Latinoamérica, al niño Cristo. Ya no se reza directamente en el cristianismo en ciertas zonas a Dios como una entidad tan grande y tan poderosa, sino que se va reduciendo. Quería enseñaros cómo sabemos que existían esta clase de prácticas, porque claro, también hay muy pocas fuentes sobre ello. Entonces hemos encontrado escritos sobre estos temas en diferentes soportes. El primero son papiros. Este en concreto no es un papiro mágico, que son los que se llaman los que contienen prácticas mágicas, hechizos o recetas de pociones, incluso maldiciones, pero bueno, para hacernos una idea del formato, esto es uno de los soportes en los que está. Otro son pequeñas tablillas de plomo, que es lo que tenéis aquí. Otra cosa muy típica de los papiros mágicos, o de los hechizos en general, son los dibujos. Muchos conjuros vienen con dibujos. También existía la figura de los magos. Los magoi es una palabra griega. Bueno, griega tomada a otro sitio, pero vaya, que a nosotros nos ha llegado a partir del griego. Los magos, no dejan de ser gente especializada en estas cosas, pero al mismo tiempo existen grandes compendios de hechizos para que la gente pudiese hacerlos por su cuenta. Continúo con, entonces, mi tercera cosa, que son estas figuritas, que están asociadas con las de ficciones, que ahora os explico que son otro de las prácticas mágicas. Ya no es solo texto escrito, sino son este tipo de figuras asociada a una superstición. Esto es otro ejemplo, que son los amuletos fálicos de los que ya hemos hablado. Estos amuletillos que llevaban normalmente colgados del cuello se utiliza también como una superstición, es decir, esto me va a proteger del mal, porque es apotropaico, es decir, intimida a lo que me quiera hacer daño, por tanto, yo estoy a salvo. La figurilla que os he enseñado en la diapositiva anterior es más o menos parecida, es más o menos este concepto, lo que pasa es que también se utilizaban para intentar hacer daño, no tanto que se me proteja a mí, que se considera magia blanca,
como intentar hacer daño a alguien que me ha hecho un mal, que es lo que llamamos ahora magia negra. Aquí tenéis un montón de papiros. Todo esto son conjuros que están sacados de papiros mágicos, ¿vale? Hay un montón de dibujines que nos sirven para convocar cosas. Hay un montón de aplicaciones, es decir, hay recetas, tipo coge a un gato muerto, utiliza sus órganos, o sea, hay cosas muy escabrosas. Hay otras más normales, hacer mejunjes más, no sé cómo, inocentes, mejunjes más inocentes. Muchas veces tienes que inscribir en un trozo de, va a decir de papel no se conoce todavía, el papiro es muy caro, pues en lo que pilles, en lo que tengas a mano, un trozo de arcilla, lo que sea, uno de estos dibujos. Lo grabas y si incluyes bien las palabras, eso va a tener poder. Son palabras que normalmente no tienen significado, pero que son especiales por algo. Vale, lo que os quería enseñar aquí es otro dibujillo, que además es una figurilla que parece que lleva una vara tipo caduceo, pero lo de la derecha es lo que más me interesa, porque es que el famoso abracadabra viene de papiros mágicos griegos. La idea no era solamente el abracadabra, sino dibujarlo con esta forma de triángulo e ir reduciendo letras, que los triángulos pues son una figura... Gracias, Dani. El abracadabra tenía esa estructura y era lo que le confería poder mágico, ¿no? Que era el triángulo. Entonces, la palabra de abajo pone abraxas en griego, pero es que si sabéis utilizar el sistema de numeración del griego antiguo, que es algo que sé que está muy extendido, y vais haciendo la suma, la alfa, la primera letra, equivale a 1. La beta equivale a 2. La rho, que es la tercera que tiene forma de P, equivale a 100. Sumáis otra vez la alfa, que es 1. La xi, que es esa, yo que sé, no sé cómo definirla, parece una E muy alta, equivale a 100, o sea, perdón, a 60. La alfa es otra vez 1. Y la última sigma, que es como una S un poco deforme o una C con un palito, equivale a 200. Si hacéis esta suma, sale 365. ¡Wow! De los días del año, ya está. Y eso ya es una palabra mágica. Hay mucha superstición con palabras mágicas, como esta, abraxas. Luego también está el abracadabra, que además se parece mucho a abraxas, simplemente que sonaban guay. Los magos llegaban un momento en el que recitaban cosas que sonaban extrañas. A veces eran palabras sin contexto sacadas del hebreo, sacadas de otras lenguas. Nos dice Aarón que abracadabra viene de arameo, que significa creo mientras hablo. Paso entonces a esta imagen tan guay, que eso que veis es un astrágalo, que es uno de los huesecillos que está en el pie, no sé de qué animal, creo que se utilizaban los de cordero, pero no os lo voy a jurar. Esto se llama astragalomancia. Me encanta. Y es adivinación o magia con el astrágalo. Ya está. En griego todo suena muy guay y luego no es para tanto. La astragalomancia consistía en hacer una pregunta. ¿Me voy a casar este año? ¿O voy a tener suerte en la vida? O cosas así. Tirabas el astrágalo. Entonces tenías una carta con valores. Es decir, si te salía el valor 1, cierta cara del astrágalo, te ibas a tu cubito. Era como un cubito con inscripciones. Y te decía... Esperad que os leo uno de los ejemplos. Este caballo es el más bonito, pero tú no vas a poder montarlo. Cosas de ese estilo. Como quien lee el Zodíaco. ¿Te gusta? Te jodes. Buenísimo. Es que tengo otra. Es que las tengo en latín y no tengo las traducciones. ¿Qué me preguntas ahora? Asiente y disfruta de la vida. Pues eso, vale. Ese es el nivel de la astragalomancia. Llego a mis queridas tábula de ficciones, en plural o tábula de fictio, que significa tablilla de maldición. Se llaman catadesmos en griego. Son tablillas normalmente de plomo en las que se inscribe una maldición. Se cierran y se pliegan sobre sí mismas y se traspasan con un clavo. A la izquierda está la de fictio desplegada, a la derecha está cerrada en la bola de plomo. El plomo es muy blandito y sobre todo si son placas así de finas y se atravesaban. Las que se han encontrado normalmente se han encontrado además en tumbas. No siempre, pero muchas están en tumbas. Además, si la persona fallecida ha tenido una muerte inesperada, mejor. Muertos por violencia, muertes infantiles. Cuanto más inesperada haya sido la muerte del dueño de la tumba en el que estés enterrando tu fictio, más fuerza va a tener. Se han encontrado desde las más antiguas en Grecia, son del siglo VI antes de nuestra era, y en Roma son del siglo II antes de nuestra era. He centrado más en Grecia, pero es que hay muchas prácticas que son comunes en Roma. También se han encontrado muchas veces con muñequitas como las que os he enseñado. Si el concepto es, cuanta más violenta haya sido la muerte de la persona en cuya tumba estoy enterrando la de fictio, mejor. Pues si tengo una figurita que además está atravesada por todas partes y representa el dolor que quiero que se le cause a esa persona, mejor que mejor. Hay ficciones que son bastante chungas, que se le mueran los hijos y se muere esta persona, no sé qué me ha hecho este daño. Hay otras que son más ligeras. Recuerdo una que es al ladrón que me robó la túnica en las termas, que ojalá se le caigan los dientes. Vale, vale. Ya para acabar esta parte tan macabra, la de la magia en la antigüedad, quería enseñaros la de fictio de Pela, que es un documento súper famoso, no solo porque es una de fictio muy extensa, ahí la veis,
sino porque además se ha encontrado en Pela, que era la capital de Macedonia, y está escrita en un griego un poco extraño, porque no se sabe muy bien si en Macedonia se hablaba griego, si no se hablaba griego, si el griego que se hablaba estaba demasiado influido por las tribus bárbaras, exactamente. Se llama la Defixia también de Cetima, pero Cetima es la que está siendo maldecida, no se sabe quién la escribe, porque justo donde probablemente aparece el nombre hay un hueco, está dañada la Defixia, no sé, todo muy dramático. Os cuento. Escribo en esta maldición la ceremonia y el matrimonio de Cetima y Dionisofón, y de todas las otras mujeres, tanto viudas como doncellas, pero especialmente de Cetima. Confío a Macrón y a los espíritus esta maldición, y que cuando yo desentierre y vuelva a leer esto desenrollado, que ella pueda casarse con Dionisofón, pero no antes, pues no quiero que tome a otra mujer sino a mí, y que yo envejezca con él y ninguna otra. Por eso se encían una bolita y se atravesaban con un clavo, que la maldición se anulaba en el momento en el que yo desenrollase la de Fixio. Si nunca la desenrollo, siempre se mantiene en vigor. La otra opción es desenrollar esto cuando la maldición se haya cumplido. Entonces hemos encontrado muchas, suponemos que es que no se llegaron a cumplir. En este caso, lo que está haciendo la persona que está haciendo la de Fixio es maldecir a Cetima y le quitaría la maldición en el momento en el que desenrollase la de Fixio, que no se encontró desenrollada, spoiler. Así que, entonces, continúo que me queda poquito. Soy vuestra suplicante, compadeceos de... hueco con el nombre de la señora, probablemente, posiblemente Fila o algo parecido. Compadeceos de Fila, estimados espíritus, pues estoy Dagina, no sabemos qué es eso, de todos los míos y estoy abandonada. Guardad esto por mi bien para que estas cosas no pasen y la malvada Cetima perezca de mala manera. Huequito y sigue diciendo, pero que yo me quede feliz y bendecida. Y ya no se lee el final. Bueno, esta solamente dice que muera de mala manera y que nunca sea feliz. Hay otras de eso, ojalá se les caigan los dientes. Duras, son duras palabras. A mí es que me encanta el tema de las tabulas, en plan de quiero que le pasen cosas malas a esa persona, pero yo no le voy a hacer nada. Yo solo pido que le pase, que lo haga otro. Sí, es un deseo ferviente de que a la otra persona le pase algo malo, ¿sabes? Y sobre todo es que es muy duro. A mí es lo que siempre me ha llamado la atención. En plan, que tenga mala suerte en su próxima carrera, yo qué sé. No. También tienen las figuritas para pedir que se les cure algo, que son súper graciosas. Una figurita en forma de pie para que se me cure el pie que me duele. Una figurita, yo qué sé, en forma de estómago porque me duele la tripa y cosas así. Lo hay en muchas culturas, la verdad.